Bienvenidos a Radio Semilla, el podcast de la Red de Guardianes de Semillas, donde hablamos de regeneración ecológica y social. Yo soy Felipe Álvarez, hoy muy contento de presentarles un invitado especial, Remo Bénica, de la granja Naturaleza Viva en Santa Fe, Argentina. Una luminaria realmente de la lucha social y ecológica en nuestro continente. Gracias a nuestro amigo y compañero de la red, Antonio Portilla, él me conectó con Remo. Estoy sorprendido que no hayan pasado por mi radar antes. Es un proyecto tan grande, tan impresionante, tan potente. Pero bueno, aquí estamos y ahora Remo nos va a contar bastante sobre su finca, sobre todo su proceso desde la Revolución Verde hasta un proyecto de 350 hectáreas de producción agroecológica que distribuye a todo el país. Y bueno, después de eso nos habla también de su historia. Por alguna razón, en esta última parte de la temporada ha sido un tema recurrente las dictaduras del Cono Sur. No fue intencional. Parece que es una historia que está necesitando ser contada. Y bueno, qué mejor personaje para contarla también que Remo Bénica. Así que muy contento de presentarles a este invitado. Tengo un par de anuncios importantes. Estamos cerca del final de la temporada. Nos queda este y un capítulo más que saldrá la próxima semana. Y estaremos trabajando en la producción de la tercera temporada, que tenemos todas las esperanzas y la convicción de que se pueda producir. Así que vamos a tener una para de un par de meses. Les pedimos por favor a nuestros suscriptores que nos esperen un poquito. No vamos a estar publicando nuevos episodios por un momento, pero vamos a estar trabajando en las otras áreas de este proyecto que requieren de más atención. También les da un tiempito de igualarse a los escuchas nuevos en todos los episodios anteriores, que ya tenemos un catálogo bastante extenso. Por favor, los que valoran este trabajo, los que valoran este mensaje, les quiero pedir que se suscriban a nuestro programa de membresía en nuestra página web radiosemilla.com. Pueden ayudarnos a seguir existiendo y acceder a beneficios virtuales y físicos de un montón de proyectos aliados, todos dedicados a la regeneración, al igual que ojalá la mayoría de ustedes. Sin más, les dejo a Remo Bénica. Bienvenido, Remo Bénica, a Radio Semilla. Un gustazo, un honor tenerte aquí. Estoy muy ilusionado de hacer esta entrevista y muy agradecido contigo también de concedérnosla. ¿Cómo estás hoy? ¿Cómo llegas hoy, Remo? Pero muy bien, muy bien. Aquí, después de muchos años de grandes tareas que hemos desarrollado con Irmina, mi esposa, digamos desde allá por los años 68 en adelante, muy fuerte militancia que hemos desarrollado, porque nos hemos dedicado a la capacitación de grupos de jóvenes campesinos, primero del nordeste de la Argentina y después en todo el país, de este gran movimiento de ligas agrarias, ligas campesinas, movimiento agrario, porque cada provincia se caracterizaba por ponerle el nombre que más estaba de acuerdo la organización, digamos, Ya. ¿viste? Así que hemos dedicado mucho tiempo a la formación de jóvenes, cursos de primero, segundo y después de tercer nivel a nivel latinoamericano. Primero y segundo eran acá dentro del país. El primer nivel era el primer curso de una semana que participaban campesinos jóvenes, chicas, muchachos de diferentes edades, pero fundamentalmente, mayoritariamente jóvenes, digamos, ¿viste? Porque hubo cursos también a nivel nacional, en el cual Irmina, ya desde sus 18 años, participaba como coordinadora de cursos de 3 meses de duración, cursos muy completos, digamos, que despertaba a los jóvenes para toda la tarea que debían hacer, digamos, porque teníamos una realidad agraria muy, muy compleja, muy difícil, de mucha explotación, digamos, ¿eh? Uh-huh. Los monopolios, decíamos en aquella época, las corporaciones de hoy, digamos, ¿viste? Dominaban totalmente y por lo tanto los precios de los productos del campo no tenían sustento para permitir a las familias vivir dignamente. Así que se fue un movimiento de muchos miles, y podemos hablar
de unos 50, 70, 100.000 campesinos movilizados en algunas oportunidades cuando se planteaba programas y planes de lucha así, de reivindicaciones serias, fundamentalmente en torno a la producción, a los precios de la producción, pero también por las tierras, por cuestiones, digamos, y necesidades de las comunidades en general, digamos, ¿viste? Así que eso fue una tarea desde el 68 hasta, digamos, hasta la dictadura. Fue todo un proceso que hemos incursionado con Irmina, donde también teníamos, a través de un movimiento latinoamericano, participábamos de reuniones de formación para los dirigentes nacionales y regionales de los países con el asesoramiento y la coordinación del grupo que lideraba Pablo Freire en aquella oportunidad, digamos. ¿Pablo Freire, el brasileño o otro Pablo Freire? El brasileño, el Mm. brasileño. Fue una conducción extraordinaria de ese grupo en la cuestión de capacitación de los dirigentes de todo el país. Esto fue extraordinario y yo creo que fue una fuerza que permitió, digamos, orientar hacia reivindicaciones correctas el accionar de este movimiento de ligas agrarias, que se inicia con el movimiento rural de acción católica de la Argentina. Fue a partir, digamos, del Concilio Vaticano II, donde se lanza una propuesta de un rol más protagónico de las juventudes y de los laicos en la iglesia. Pero bueno, eso después, en el año 72, ese movimiento de todo el país se transforma en lo que fue después las ligas agrarias y ligas campesinas de la Argentina. Y las ligas campesinas abarcaban desde los pueblos originarios hasta pequeños y medianos productores, y a veces medianos bastante grandes, porque fue un movimiento que aglutinó a toda la fuerza agraria en pos de los intereses de la dignidad del productor y del campesino y de las campesinas, digamos, del campo. Ya. Para entender un poquito el contexto, ¿nos puedes contar un poco dónde estás tú, de dónde viniste, cómo llegaste a ese punto en el 68? Digamos, me interesa saber un poco tu historia previa a las ligas campesinas, a las ligas agrarias, y un poco lo que pasa en la región, ¿no? Porque tú estás en el nordeste argentino. ¿Qué estaba pasando en los 60 en ese momento, en ese lugar? ¿Y cómo comenzó esta articulación? Bueno, allá por los años 60, 62, la iglesia convoca a los jóvenes a un accionar organizado en todo el país. ¿Tú estabas ya en Santa Fe en ese momento? Sí, 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 porque en ese momento es donde estoy ahora, que es la casa donde nací. Ah, mira. Nada más que yo tuve una mutación muy fuerte porque en el año 78 yo estaba con una familia de 6 hermanos que trabajábamos a una escala bastante importante. Podríamos hablar de campesinos grandes de la Argentina. Mm. Pero claro, con toda la tecnología de la Revolución Verde, yo he participado activamente en los consejos de desarrollo regional del nordeste del país, participaba de los consejos asesores del INTA, de los programas de cambio rural, de los grupos CREA. Así que trabajé varios años en los grupos CREA, que son una organización de agricultores grandes y medianos también, digamos. Y tú vienes de una familia de agricultores medianos. Ah, claro, sí, 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 yo nací en el campo como agricultor y toda mi vida fue de agricultor, nada más que en esta primera etapa que te cuento, fue una etapa de donde estaba, yo me había impregnado de toda la ideología de la Revolución Verde, pero que en el año 87, digamos, a partir de toda la práctica de las luchas campesinas, del movimiento rural, de acción católica, de todo lo que fue el movimiento de las ligas,
etcétera, fui entendiendo y despertando a un nuevo paradigma, a un nuevo paradigma. Por lo tanto, después de la dictadura, después del retorno del exilio en el año 83, a pocos años de estar acá en la Argentina, y de hecho el exilio me permitió el contacto con mucha gente, con muchas organizaciones campesinas de Europa y todo lo que era ese gran movimiento de lucha de Europa por preservar nuestro ambiente, los bosques, los ríos. Ya en aquella época, cuando queríamos ir a pescar en un río de España, no podíamos ni oler el agua del nivel de contaminación que había. Mm. Entonces, vinimos con una carga de conciencia de todo lo que sucedía allá y de toda la reevaluación que hacíamos de toda la experiencia de lucha de aquí de la Argentina. O sea que, si estoy entendiendo bien, entonces lo que pasa en los 60s y 70s, tú estabas en una lucha más por la tierra, por la emancipación, pero todavía no tanto en una lucha ecológica ni agroecológica, sino... Nada que ver con la lucha ecológica todavía. Ujú. Digamos, porque estaba muy penetrado, porque yo había estado en el Consejo Asesor del INTA de experimentales regionales, con mucha fuerza trabajando. Por lo tanto, no me pude despojar de esa asquerosidad, digo hoy, yo, digamos, un término que se usa acá, digamos, ¿viste? De una patraña que nos fueron metiendo a los agricultores, a los campesinos, en todos esos años, digamos, ¿viste? Entonces, al retorno del exilio, con Irmina, mi esposa, ya con hijos que iban creciendo, digamos, tuvimos 6 hijos con Irmina. Después vamos a hablar un poco de la historia de los hijos, porque fue muy traumático incluso en la época de la dictadura. Ujú. Pero bueno, quiero terminar con esta idea. Nosotros regresamos en finales del 83, para Año Nuevo del 83, y de ahí seguí dentro del mismo esquema porque estábamos en una empresa familiar de 6 hermanos, pero ya en el año 87 definimos con mis hermanos dedicar un área, en el año 87, un área a la agroecología, que era el área que correspondía a esta tierra, digamos que eran tierras de mi padre, y que venía de un fracaso rotundo y casi de perder el campo a partir de 2 años de sequía, que fue muy duro y que todos los costos de los agrotóxicos, agroquímicos, etcétera, fueron tan altos que estuvo a riesgo de perder el campo. Mm. Por lo tanto, con mis hermanos decidimos modificar y cambiar rotundamente de un día para el otro, comenzar un proceso de agroecología. Por supuesto, fue un proceso largo, saneamiento de los suelos, cortinas forestales, bosques, recuperar los bosques, porque nosotros cuando iniciamos allá en el año 87 la agroecología, tenía el campo como todos los gringos de la Argentina, con 40, 50 plantas, digamos nada más, el resto todo se había aniquilado. Fíjate vos que partimos con 50 plantas como máximo y hoy tenemos más de 50.000 plantas en todo el predio del campo donde desarrollamos la experiencia agroecológica. Por supuesto, ese proceso fue lento, de mucho estudio y capacidad para desarrollar todo lo que era la nueva modalidad. Como tiene que ser para que sea sostenible, ¿no? Porque los cambios Claro, repentinos y claro, rápidos tienden a fracasar. claro, y fíjate vos que no teníamos animales en el campo, entonces lo que hicimos es primero un proceso de animales muy fuerte, rotativo, intensivo, donde inmediatamente a los 3 años ya comenzamos con un proceso de tambo que se inicia con terneritos que en las zonas de la pampa húmeda los desechaban, los regalaban a los terneritos y terneritas porque a los tambos les molestaba ese proceso de crecimiento. ¿Qué es un tambo remo?
tambo son esos lugares de producción de leche Ya. a partir del ganado vacuno, digamos, de las vacas, digamos. Y bueno, esa fue una decisión estratégica que tomamos y que a partir del inicio del tambo, porque antes del tambo empezamos a vender vacas para los tambos de pequeños y grandes tambos de la región, hasta darnos cuenta que debíamos nosotros tener el tambo. Creamos el tambo, inmediatamente le incorporamos un elemento que fue un detonante muy fuerte para lo que viene después en Naturaleza Viva, que no vender la leche a la industria, sino vender la leche directamente a los pueblos de cercanía. Ujú. Eso fue, y en envases de vidrio, digamos, fue un proceso muy interesante. Pero inmediatamente, a los 2 años, 2 o 3 años, dijimos, ¿y por qué no hacemos una quesería? Habíamos conocido un amigo que hacía unos quesos Gouda extraordinarios, riquísimos, y dijimos, este es el queso que tenemos que hacer. Así que bueno, ahí incorporamos la quesería, reiniciamos la parte de agricultura, que acá se hacía fundamentalmente lino, trigo, girasol, soja, por supuesto hablando de soja de variedad. Ujú. Y fuimos impulsores de semilla, por eso cuando vos decías semilla, para mí fue muy fuerte porque trabajamos mucho en el tema de cuidar semillas de la producción agrícola en general, pero desde arroz. Yo fui como 20 años conservador de más de 20 variedades de semilla de arroz. Wow. Arroz inundado, digamos, ¿viste? Con agua, como normalmente se debe hacer el arroz en general. Se habla de arroz de secano, pero ese arroz de secano también viene de arroz que es del agua, es muy raro que haya una variedad. ¿Sí? Bueno, y así fuimos creciendo, pero ¿cuál fue la estrategia fundamental? Nos dimos cuenta enseguida, a partir del nivel de explotación que se hacía sobre los campesinos, de los precios de la producción, entonces dijimos, hay que transformar los productos del campo. Lo iniciamos con el queso, por supuesto, queso, dulce de leche. No sé si conocen el dulce de leche por aquella Claro. región, pero bueno, queso, dulce de leche, yogur, ricota, digamos, manteca, y vendíamos la leche transformada, digamos. Y empezamos con el tema de la agricultura, con el lino, con el trigo, con el girasol. Época la publicidad de Francia de una pequeña prensita para hacer aceite de girasol de 5 litros por hora, miserable, pero así iniciamos, digamos. Por supuesto que hoy tenemos una prensa grande de unos 80 litros por hora, digamos, ¿viste? Pero bueno, fue un proceso de evolución. Empezamos con esa prensita, hacíamos aceite de girasol, aceite de lino, aceite de soja y comercializábamos alimentos. Y con esa estrategia de no vender materia prima, sino vender alimentos, fue el éxito total y rotundo que Naturaleza Viva, allá antes del 2000, fuimos desarrollando con mucha fuerza, y es la que hoy Naturaleza Viva es un emprendimiento con 15, 16 familias. Tenemos unas 175 hectáreas propias, pero tenemos 350 hectáreas que trabajamos en total. Estamos en suelos de tercera, estoy hablando del norte de Santa Fe, del Chaco latinoamericano estoy hablando. Entonces son suelos de una capa muy pequeña de fertilidad, de humus, digamos, viene la arcilla, pero que en todo este proceso que nosotros fuimos desarrollando, fuimos trabajando fuertemente en el tema de un suelo cada vez mejor, cada vez más vivo, cada vez más materia orgánica. Por lo tanto, esta combinación de animales con agricultura fue siempre bueno. Y la rotación permanente de los campos de agricultura,
agricultura, por ejemplo, viste, girasol, le poníamos un poroto, digamos, que se llama caupí. Cuando el último cultivo, la última escardillada, le decíamos nosotros, que es el último movimiento de suelo antes de que comience la floración, etcétera, ahí sembrábamos. Entonces, cuando después trillábamos el girasol, estaba toda una masa de verde y de porotos, etcétera, que a veces se trillaba o a veces se recoge en rollos para dar como adicional al tambo que actualmente tenemos, digamos. Me suena mucho la técnica de agricultura natural de Fukuoka. Pero tal cual, lo que pasa que yo a Fukuoka lo seguí muy de cerca. Ajá. Tengo los libros de él acá. ¿Y sabés qué? Tengo también una de las variedades de arroz que él cultivaba en Japón. Me la mandó un argentino que al año siguiente que muere Fukuoka, ya el 2008, me la manda por correo y le puse de nombre a la variedad Fukuoka. Así que bueno, después al dejar, digamos, por toda la tarea que tenía en Naturaleza Bio, no pude seguir, porque es una tarea muy fuerte la de mantener 27 variedades de arroz, digamos, Claro. y todo manual. No teníamos todo el equipamiento, digamos, como para hacer. Así que bueno, fuimos así experimentando lo que es la mezcla, primero lo importante, la agricultura y la ganadería, ya sea para tambo como ya sea de engorde, porque los terneros que nacen, normalmente la mitad son machos y la mitad son hembras. Las hembras se las recría para reemplazar a vacas que ya tienen su edad, digamos, después de los 12 años, las vacas ya pierden ese potencial de producción, entonces solo dedica a la cría de ternero. Y el macho lo recriamos para carne. Y lo que hacemos es, todos los meses se faenan novillos criados a campo en las pasturas. Nosotros decimos novillos felices y vacas felices, como también decimos gallinas felices que producen huevos, carne, etcétera. Siempre tenemos una mirada sobre todo lo vivo de la naturaleza, ser humano, plantas, animales, con el respeto máximo de recrear la vida de la naturaleza. Así que ese fue un objetivo muy fuerte. Genial. Y así fuimos aumentando la diversidad. Hoy producimos, te digo, voy a saltear todos los años porque fue toda con esta, fue siempre creativo y muy participativo con los hijos y con los trabajadores que integran la granja. Fue una cuestión muy fuerte el nivel de capacitación permanente y el de trabajo coordinado entre todos. Así que bueno, hoy estamos produciendo en Naturaleza Viva, para que tengas una idea, alrededor de 500 toneladas en el año de alimentos. Wow. No te aclaré, que te iba a aclarar, que las tierras que fuimos incorporando son tierras de pequeños y medianos productores que le habían entregado a los pools de siembra para hacer la revolución verde y que cuando el suelo se le hizo pelota, que terminó la fertilidad, entonces los pools de siembra se los entregaron a los agricultores. Nosotros, al agricultor que quería hacer un plan a largo plazo, le acordábamos hacer todo un proceso de recuperación y fuimos así recuperando suelos según la cualidad del campesino, del agricultor, forma parte de las ganancias y si no, pagamos tanto por hectárea, digamos, por los campos que tenemos que recuperar y que después, para recuperar y ponerlos en marcha, son 4 o 5 años. De ahí ya con un buen esquema de mucha producción, de mix, de pastos y de cultivos, que haces una masa grande, incorporás, y también muy importante el rol de los preparados biodinámicos que nos ha ayudado a recuperar la vida del suelo y a potenciar la capacidad de producción, digamos. Así que en todo ese proceso estamos, digamos. Qué ¿Viste? increíble. Recuperando todos los desastres hechos por la Revolución Verde. Tal cual, la revolución verde habría que decir el desastre de la humanidad, Sí. digamos, porque eso se lo podemos decir nosotros. Nosotros estamos produciendo igual o más
pero sin ningún tipo de gastos. Acá para una hectárea de cultivo de soja se gasta $450. Es una cosa por hectárea. Mm. Nosotros no gastamos nada de eso, solo capacidad, iniciativa, inteligencia en los procesos de rotación. De hecho, sí, trabajamos con tractores, con máquinas que la mayoría de ellas adaptada a nuestro sistema de producción agroecológica, digamos. ¿Nos podrías describir un poco para la gente que no conocemos, pues, porque yo no conozco ese sector, cómo es el ecosistema alrededor de Guadalupe Norte? Entiendo que es el pueblo donde ustedes están y el estado de Santa Fe en general o la provincia de Santa Fe. ¿A qué altura están? ¿Cómo es el clima? ¿Cuáles son los retos del ecosistema en el que ustedes están cultivando? Estamos entre de la línea del Ecuador, del 28 al 34, digamos, está la provincia de Santa Fe. Es una zona considerada, el norte de Santa Fe, una zona que está considerada como el Chaco latinoamericano. Los bosques son menos altos, muy espinudos, etcétera. Y hay toda una franja que ya mucho antes que nazcamos nosotros ya fue eliminado esos pequeños bosques. Y la zona más sur de Santa Fe ya entra a formar parte de las mejores tierras del país, digamos, como la provincia de Córdoba, Buenos Aires, Ríos, etcétera. Son suelos muy fértiles con capas en Mar del Plata, capas de humus de 40 a 70 centímetros y suelos muy negros que son la expresión, digamos, de un humus de mucha vida, etcétera, digamos. Chévere. Y es bastante húmedo, me imagino, y no muy alto, ¿verdad? Mira, no es alto, por el contrario, acá en la zona donde estamos nosotros es de un nivel de una planicie total, a tal punto que tuvimos que hacer muchas obras para el escurrimiento y la conservación del agua, muchas represas para almacenar el agua en el campo, digamos, porque eso permite que en épocas de sequía la humedad ayude a conservar los cultivos, digamos, Ujú. ¿viste? Hay una diferencia, por ejemplo, los suelos de la pampa húmeda son suelos de primera. Nosotros acá tenemos suelo de tercera, Ya. pero estamos aumentando en el transcurrir de los años la productividad, Ujú. porque trabajamos mucho con materia orgánica, con los rastrojos, con los mix de los cultivos de mucho volumen de pastizales, digamos, Ujú. ¿viste? Claro, mucha materia orgánica y mucho estiércol animal. Pero Ajá. claro, porque el animal en rotativo va dejando el estiércol en el campo y lo que dejan en el tambo, las vacas de ordeñe, va a un biodigestor que produce gas. Desde el año 2002 tenemos gas metano en cantidades extraordinarias. Y lo que sale, el desecho del biodigestor, es un biofertilizante muy fuerte que va al campo, a los frutales, a todo lo que sea la producción. Porque Ujú. no hablé mucho, pero tenemos una alta producción de frutales, tenemos unas 30 variedades frutales y también de los frutales transformamos las frutas. Se comercializa muy poco las frutas. Si se transforman en jugos, dulces y mermeladas. Desde el mamón que se caracteriza a ustedes allá, Mm. que trajimos semillas de Ecuador también para hermanarlas con los mamones de acá de la Argentina. Ajá. No sé si le llaman papaya, me parece que le dicen ustedes. Papaya debe ser. Ya, ya, tienen allá papaya de por acá. Qué interesante. Claro, sí, de Brasil, de Misiones, de Ajá. Paraguay, son zonas de mucha producción de mamón. Ah, ya. Remo, entiendo que ustedes hicieron una transición en parte por necesidad, porque ya se destruyó el suelo por completo, pero también pertenecían a todo un movimiento latinoamericano, digamos, de, ¿cómo se habrá llamado? De resistencia en ese momento, de regeneración. Pero claro, ¿Qué? porque era un movimiento muy grande el latinoamericano, porque las ligas campesinas prácticamente se inician en Paraguay. ¿Ah, sí? Y después fueron desarrollándose movimientos con distintas características y con distintos nombres en toda América Latina. A tal punto que nosotros, desde Naturaleza Viva, especialmente con Irmina,
Hemos recorrido muchos países de América Latina. Con un gran técnico de la biodinámica fuimos a dar charlas en Costa Rica, en Ecuador, en Colombia, en Perú. Trabajábamos mucho con las organizaciones campesinas y con las universidades también, porque acá también trabajamos muy fuerte con las universidades de la Argentina. Por supuesto, algunas participando muy activamente de la Revolución Verde, pero también siempre no descuidamos a estas organizaciones incorporarla en esta cuestión de la lucha por la agroecología, por la biodinámica, por la permacultura, por todas las corrientes, digamos, que conservaban el suelo y que proponían cultivos de calidad para una vida mejor de nuestra población latinoamericana, digamos. Eso te quería preguntar, como cuáles nomás fueron sus referencias y sus inspiraciones en el momento de decidir hacer esta transición, de regresar al campo, porque me imagino que en parte tienen que haber sido estas también técnicas que venían de afuera, como la biodinámica o la permacultura, pero también el conocimiento tradicional campesino, qué tan potente Pero era por tal ahí. cual, te iba a decir eso. Nosotros con Irmina, que nos hemos dedicado a la capacitación y al desarrollo de todo este movimiento de las ligas campesinas, fue estratégico conocer todas las experiencias de la Argentina, porque conocimos todas, porque nos recorríamos todos los rincones de la Argentina, tanto el noreste como el noroeste, como las zonas de Mendoza, de la Patagonia, todo recorrimos porque, y el conocimiento que fuimos adoptando, porque la mayoría de los pequeñitos campesinos ya hacían, porque cuidaban la vida, cuidaban las plantas, tenían conciencia de los grupos de los pueblos originarios con mayor razón, toda una estrategia de un trabajo muy ligado a la Pachamama, digamos, ¿viste? Así que eso nos fue dando a nosotros mucho conocimiento para que cuando decidimos volcar y a generar toda esta organización en Argentina y en América Latina, digamos, ya teníamos harta experiencia de haber cotejado la importancia de la producción ecológica. Nosotros trabajamos muchos años en la biodinámica, trabajamos muy relacionados con la permacultura, digamos, con todas las corrientes fuimos, pero fundamentalmente una corriente más general que fue la de la agroecología en general. La agroecología toma todo, pero digamos, respetando todas las corrientes que cada sector, cada lugar, cada comunidad va adoptando, digamos, ¿viste? Y se están generando acá en el país mucho estas corrientes de distintas formas y manejos de suelo, pero con el respeto total a la vida del planeta. Esto nos rige a todos los movimientos campesinos que están dentro de estos lineamientos de la agroecología, digamos. Y hoy, por suerte, la Argentina tiene un área del gobierno nacional, con este último gobierno, una Dirección Nacional de Agroecología, con un gran compañero que coordina eso y que está desarrollando una corriente muy fuerte a nivel de municipios. Más de 100 municipios de la Argentina ya están apoyando la agroecología. Y Mira. esto es interesante. Hay varias universidades en las regiones y en el país que están apoyando toda esta y coordinando todo este trabajo. Así que estamos con mucha alegría visualizando un cambio muy fuerte, muy profundo en la Argentina. Yo siempre digo dentro de las redes sociales, el año 2030, Argentina libre de agrotóxicos, Uf. porque es tal grado de envenenamiento de nuestra gente, de los chicos, de las escuelas y de todo, que se está descubriendo a partir de las universidades que están haciendo análisis del agua, análisis de las comidas, análisis de los suelos y mostrando, digamos, este fenómeno del desastre de la Revolución Verde. Así que hay que ser miope para no darse cuenta que está gastando más y sacando menos
ingreso que los que estamos haciendo agroecología. Totalmente. Además, con la felicidad de estar haciendo una obra de bien a nuestra Pachamama, que es la que nos da todo, nos Claro. da la vida, nos da cosas. Y hoy tenemos que reconocer que nuestra madre tierra está muy complicada, el planeta está muy complicado y que tenemos que trabajar muy fuerte, digamos, en esa línea. Y bueno, a mí me quedan no muchos años, pero con mis 80 años, casi ya 79, digamos, me estoy dedicando mucho al tema de recuperar y de poner plantas por todo donde haya que poner. E incluso de colaborar también con Semilla, ¿eh? Ujú. Esta gran radio que tenemos en el continente. Qué lindo. Remo, pero me imagino que en Argentina esa lucha contra las corporaciones agrarias, contra los transgénicos, debe ser bien dura, ¿no? Porque es un gran exportador de soja transgénica y de... O sea, ¿cómo le ves a esa lucha? Porque Argentina es de los Mirá, países tal vez más metidos en el tema, ¿no? pero por supuesto, Brasil y nosotros somos los que más estamos metidos en esta, yo digo en esta, no puedo decir mierda porque la mierda se hace compost y también vuelve a la tierra, pero Ajá. en este desastre. Pero ¿sabes qué? Lo que pasa es que hay muchos movimientos ambientalistas, muchos movimientos en los barrios de las grandes ciudades que están llevando un mensaje muy fuerte y que la gente de las ciudades está demandando productos. No te das una idea. Mm. Nosotros, cada mes va un camión de aquí de Naturaleza Viva con 6 toneladas de alimentos para redes de Córdoba, 6 toneladas de Wow. alimentos para redes de Rosario y Buenos Aires por mes. Es decir, hay una demanda que no puede ser satisfecha y por lo tanto esto le está siendo favorable a este camino de la agroecología, el camino del buen vivir. Yo creo que quizás antes del 2030 todavía, la Argentina tiene que poner coto al tema de los agrotóxicos por el desastre que está habiendo de cáncer de niños y de jóvenes. Increíble es el desastre que está habiendo. Y la comida chatarra que está comiendo la gente, por favor. Che, el tema es desastroso. Ujú. Así que bueno, yo creo que un grado de sensatez va a ayudar a todas las organizaciones ambientalistas, a todas las universidades, a todos los movimientos para replantear este grave. Este año conseguimos este organismo nacional. Ya el año que viene vamos a tener una secretaría de la agroecología, ¿entendés? Y vamos a ir evolucionando así. Por eso creo que este es un camino sin retorno. Y es el camino de los inteligentes contra el camino de los estúpidos que solo quieren el lucro. Y acá hay un gran movimiento de trabajar en favor del ser humano, en favor de la fraternidad de los pueblos, en favor del amor y en contra del rencor, del odio y de lo que está sucediendo con el área que trabaja con los agroquímicos. Y súper importante hacerlo así como tú dices, ¿no? Digamos, llegar hasta el 2030 en un camino así en el que poco a poco se van formando organismos, capacitaciones, porque no sé si viste lo que pasó en Sri Lanka, por ejemplo, ¿no? Que lo están tomando como un gran ejemplo de que la agricultura orgánica no funciona, que básicamente el país decidió por estar muy endeudado de la noche a la mañana no importar más agroquímicos porque no los podía pagar y les forzó a los agricultores sin tener el más mínimo conocimiento a transicionar a una agricultura orgánica y claro, no pudieron producir alimentos y quebraron y les fue pésimo y Sí, eso lo usan ahora tengo como entendido que propaganda. Nueva Zelanda ya tiene prohibido los agroquímicos. Sí, o sea, hay que hacerlo inteligentemente, digamos, hacer una transición real y no solo como cambiar un producto por otro y seguir con el monocultivo sin Pero pensar. por supuesto Claro. cambia totalmente la cabeza, porque no podés desarrollar la agroecología, una producción biodinámica, permacultura, sino porque tenés que querer a la Pachamama, a la Madre Tierra, Ujú. tenés que querer a las plantas, a los frutales, tenés que querer a los animales con toda la pasión, porque cuando entras en este modelo, vos empezás a tener como meta la fraternidad universal.
Ni siquiera hay que hablar de la Argentina. Tenemos que plantearnos la fraternidad universal y hacer todos los esfuerzos que sean posibles para que la mayor cantidad de organizaciones de nuestro planeta avance hasta el rescate y a la salvación de nuestro planeta. Porque si seguimos así, nosotros nos vamos al carajo, ¿eh? ¿Qué querés que te diga? Esta civilización. No tiene futuro esta civilización. Y a corto plazo, los organismos internacionales hablan 50 años. Yo creo que menor, con los cambios climáticos que hay, pero que son tan notables, es increíble. Nos vamos al carajo, no, desaparecemos si no modificamos este Ujú. sistema. Así es, Sí. así es. Oye, Remo, me parece demasiado fascinante este trabajo que han hecho y quisiera preguntarte, antes de pasar al otro tema, que es imposible no topar su historia en los setentas, pero una última pregunta con respecto al trabajo que están haciendo ustedes, tiene que ver con el trabajo que han hecho con las comunidades alrededor y el impacto que han tenido en todo el país, porque yo no entiendo cómo lo han hecho, porque me parece increíble de desarrollar un modelo productivo tan grande, tan productivo, tan regenerativo y a la vez permearlo al resto del país y formar más gente que haga lo mismo. ¿Cuántas otras personas están usando su modelo? No digo igual, pero más o menos su manera de ver, su manera de producir en todo el país. ¿Y cómo se organizan? ¿Tienen cooperativas? ¿Cómo funciona? Bueno, el caso de nuestra experiencia es una sociedad de responsabilidad limitada, una SRL, pero hemos hecho eso, el primer trabajo que quisimos hacer en una cooperativa. Ujú. Después, por conveniencia y para que se dé todo un proceso de prácticas campesinas, porque la práctica campesina es muy individualista, digamos, entonces requiere de un proceso largo de enseñanza y de práctica para generar. Así que nosotros, bueno, a la pregunta que vos hacés, lo que pasa es que son de distintos niveles. El de Naturaleza Viva es un faro latinoamericano, es un faro mundial, digamos. Ujú. Fíjate vos que fue en el año 2015, la FAO, en un encuentro, el primer encuentro que hace de agroecología, invita a Naturaleza Viva. Mm. Y el único que estaba en la FAO era Naturaleza Viva. Y un científico, un ingeniero que era del INTA, pero que estaba trabajando en Europa en este tema del cambio de modelo productivo, digamos. Quiero aclarar, ya hablando de que me acordé del INTA, así como ha contribuido a la Revolución Verde, el INTA, que tiene más de 2.000 técnicos, ingenieros en todo el país, hoy podemos decir que el 50% está trabajando fuertemente en el tema de la agroecología. Wow, qué bueno. Mirá, al cabo de 2 años, ya 150 de grupos de cambio rural agroecológico, digamos, organizados por el INTA. Por eso que el resultado de este proceso es rápido, porque, porque está el grado de comprensión del desastre que la Revolución Verde ha hecho en el país y en el planeta, que los científicos están tomando partida. El CONICET está tomando también partida fuerte por este tema de la agroecología, que el CONICET es uno de los organismos de ciencia y tecnología a nivel de las universidades del país, digamos. Entonces, es como células que se multiplican permanentemente, porque la razón de ser del cambio es la verdad contra la mentira, el amor contra el odio y la acumulación. ¿Entendés? Son parámetros muy claros que definen los procesos de transformación, los procesos agroecológicos y de todas las corrientes agroecológicas versus lo que es el desastre del envenenamiento de los ríos, de los mares, de las personas, de los alimentos a partir de la Revolución Verde. Esto está muy claro. Me da escalofríos de escucharte y me da una alegría porque de Argentina nos llegan noticias al revés.
muy a menudo hay mucho el tema de la inflación, de la escasez, de los incendios, de los transgénicos, y escucharte a ti, esta experiencia que ustedes tienen, como dices que hay este faro y que además cómo se contagia y cómo comienzan a haber cambios estructurales, me da mucho optimismo y me encanta hablar así de Argentina y no hablar de los lamentos, digamos, que está generando esta otra parte, esta contracara, digamos, del sistema. De hecho, yo no desconozco que hay una crisis muy profunda, Claro, claro. pero vos sabés que venimos de un gobierno neoliberal que ha vendido la patria. Más de 100.000 millones de dólares de deuda externa tenemos que bancar, querido. Y esto lleva a una agudización de la crisis social, la crisis productiva, etcétera. Pero bueno, la tenemos que bancar y tenemos que resurgir de toda esta corriente, digamos, importante de participación, digamos, ¿eh? Mm. Y es muy tarde para no ser optimistas, dicen. Claro, pero Sí, sí, hay que ser optimista porque sí. si no, no tenemos chance. No Ajá. tenemos chance, sino somos optimistas y tratamos de contagiar y de trabajar fuertemente en la organización de redes que permitan este proceso de transformación. Así es. Remo, quiero cambiar de marcha porque el tiempo pasa y me da miedo no llegar a la siguiente parte de la, de la entrevista. A mí me presentó a ti mi amigo Antonio Portilla, que estuvo recién en tu finca. Me contó su historia, me mandó algunos enlaces y vi unas cosas que me dejaron impactado. Sí, Eh, fue muy impresionado de acá. Pudimos 2 días de diálogo y de visita a toda la parte de la granja. Fue muy lindo con él. Así me contó. Me dijo que una de las cosas que más le fascinó de estar donde ustedes es la tradición que existe alrededor del mate, cómo lo usan y cómo ha sido también parte de su historia. ¿Nos quieres contar un poquito de cómo, qué tan parte de tu cultura, de su cultura, es el mate? Pero por supuesto, el mate acá, y ahora en este último tiempo, el mate con la yerba mate, que es la tradicional de acá de todos estos países que toman mate, estamos agregando algún poco de plantas medicinales. Y me olvidaba decirte una cosa tan trascendental de naturaleza viva, que a partir de estos 2 últimos años, el caso mío personal, pero incorporada a naturaleza viva, un galenario que es la producción de tinturas madres, que tenemos 90 plantas medicinales en naturaleza viva a partir de todo este proceso y otras que traemos de vecinos de otros lugares. Así que tenemos 120 tinturas madres que estamos contribuyendo fuertemente al tema de la salud de nuestra zona, de nuestra región. Fíjate vos que con el tema del virus, nosotros teníamos tinturas madres que protegimos a todos los que trabajaban acá en la granja. No tuvimos ningún inconveniente. Pero no solo eso, estamos en un proyecto muy fuerte. Tengo una de mis hijas que trabaja en el CONICET, en la Universidad del Litoral, y nos propuso hacer fideos ecológicos. Estamos haciendo una experiencia de harinas de plantas alimenticias. Es Mira, increíble el potencial que tenemos para hacer harina y esto divulgarlo en América Latina porque esto es muy importante porque las plantas alimenticias podemos agregar a nuestra manera de hacer, a la panificación, los fideos, los guisos, todo según los hábitos y costumbres. Y eso lo podemos tener conservado, digamos que es muy importante. Además, hay plantas que son de árboles alimenticios y medicinales. Así que, digamos, tenemos esas áreas también. claro. Yo para esta conversación contigo nunca tomo mate, pero ahora decidí tomar mate porque dicen que así uno se conecta con la otra persona. ¡Qué bueno! Así que el mate acá es 2 veces al día. A la mañana cuando nos levantamos, mínimo 1 hora en familia tomamos mate. Y a la tarde, porque siempre hacemos siesta, es la cultura de nuestra región, digamos, ¿viste? 1 hora, 1 hora y media de siesta y ahí nos levantamos y también 1 hora de mate. Y después al trabajo.
Esa es la costumbre. Y es un hábito muy fuerte ese, ¿eh? No podés ser, acá es toda la región es la cultura del mate, ¿eh? De hecho, la producción de yerba mate es de Misiones, que es una zona parecida al Paraguay, con las características, digamos, de donde viene muy bien la yerba mate, digamos, ¿viste? Tengo también la planta de yerba mate, pero no es una zona, es muy delicado. De hecho, el vasito en el que estoy tomando mate yo viene de Paraguay. Me lo compré allá, es un vaso de Palo Santo en el que toman tereré. Ah, palo santo es una medicina. Ajá. Yo tengo tintura del palo santo molido, hago la tintura Ah. y es excelente como medicina. Así que esto divulgalo porque es muy importante. Además es de un crecimiento exponencial en la Argentina el uso de plantas medicinales. Que Mm. puede ser en los tés o puede ser tinturas o de la manera que sea, digamos, Ajá. ¿viste? Remo, cuéntanos, ¿qué pasó en la década de los 70 contigo, con Irmina y con tus primeros hijos? Claro, bueno, mirá, el 76, plena lucha de los movimientos campesinos, vos sabés que logramos paralizar un proyecto de la dictadura que quería vender 1.000.000 de hectáreas, 500.000 hectáreas de Formosa y 500.000 hectáreas de Santa Fe a una empresa de Estados Unidos. Y ¿sabés qué? Campesinos marchamos con banderas argentinas y plantamos las banderas argentinas y cuidamos el terreno y no pudieron vender ese suelo. Hmm. Tal era el nivel de lucha. Entonces, cuando todo este movimiento que fuimos conquistando tierra, fuimos conquistando derechos, precios de los productos, etcétera. Entonces, cuando viene la dictadura, nos lanza una persecución a todos los dirigentes de las ligas agrarias y campesinas del país. ¿Te imaginás? Torturas, muertes, desapariciones. Tenemos todavía campesinos dirigentes de las ligas agrarias que todavía no sabemos dónde están. Hmm. Y por supuesto, Irmina y yo, que éramos los coordinadores de la región nordeste y del país, digamos, de todo este movimiento, especialmente lo que era capacitación y formación de cooperativas, de campesinos, tuvimos que lanzarnos a la selva. Nos buscaron para matar. Así que bueno, y estoy hablando ya previo al golpe militar, cuando muere Perón, ya los militares se fueron apropiando de las estructuras del gobierno y ya se inicia una persecución muy fuerte, así que nosotros, como conocíamos a todas las zonas rurales, campesinos, todos ellos nos fueron cuidando en la primera etapa en las casas y en la segunda etapa directamente teníamos que vivir en la selva porque el desplazamiento de los militares y policías y gendarmería, digamos, sí que tuvimos que vivir en la selva, debajo de los árboles. Hmm. De hecho, a la noche llegábamos a las casas de los campesinos que nos daban alimentos, pero también utilizando los alimentos de la selva, digamos, ¿eh? Y así vivimos 3 años en las selvas del Chaco y después cuando se da una persecución muy fuerte y que nos estaban rodeando todas las fuerzas de seguridad y militares para matarnos, logramos desplazarnos a la provincia de Santa Fe y vivimos un año más en los cañaverales del norte de Santa Fe. Cañaverales es las cañas que es para producir azúcar. No Ujú. sé si la conocen así allá. Sí, acá también hay, sí. Bueno, entonces vivimos ahí y como con el fracaso del gobierno, los campesinos no levantaban la caña de azúcar, así que teníamos cañaverales de más de 3 metros de altura, así que teníamos nuestra casa en los cañaverales. Wow. Tuvimos nuestra primera hija en la selva chaqueña, hicimos una casa subterránea, le llamamos tatucera, 3 metros de profundidad bajo tierra. Wow. Yo le atendí el parto a Irmina y de hecho después a los 45 días, porque no podíamos tenerla a ella en la selva, por los bichos, por los mosquitos, por distintas cuestiones y también porque, para evitar el llanto, digamos, ¿viste? Se la Claro. dimos a una familia campesina que después se enteran los milicos y tenía apenas 8 meses de edad
y la llevaron a la cárcel, Uf. a mi hija. Estuvo hasta los 2 años en la cárcel, querido. Uf. Querido, para que te des una... Y bueno, así, y cuando vinimos en los Cañaverales, tuvimos el segundo, que es el que actualmente lleva toda la gestión de acá de Naturaleza Viva, que nació en los Cañaverales, en pleno invierno, con un frío increíble, pero bueno, había que arreglarse. Así que le hice una bolsita con alambre ese alambre de acero de los alambrados, ¿viste? Y la trasladaba al hombro de un lado para el otro como si sería una valija, digamos, ¿viste? Y así hasta que salimos del país, viajamos a Brasil, de Brasil a Madrid, que nos fuimos protegidos por ACNUR, que es el alto comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados. Eso sin su primera hija. Sin nuestra primera hija, si estaba en la cárcel. Qué fuerte. No, a la primera hija recién cuando regresamos del exilio, tenía 6 años cuando nos volvimos a encontrar con nuestra primera hija. ¿Te imaginás que no nos conocía? Y además fue muy difícil ese proceso de reencuentro, digamos, ¿viste? ¿Y quién la tuvo? La tuvo una de mis hermanas, que tuvo que hacer una adopción plena, pero cuando regresamos, si bien la adopción plena no se puede volver atrás, por la justicia volvió atrás por todo el fenómeno de la dictadura, digamos. Así que muchos muertos, muchos desaparecidos de las ligas agrarias y campesinas. Creo que en total hubo 30.000 desaparecidos en la dictadura argentina, ¿verdad? 30.000 muertos y desaparecidos de la dictadura argentina. Qué bestia. Entre ellos también de las ligas agrarias, por supuesto. Muchos digamos. amigos suyos y conocidos suyos, me imagino. Muchos amigos, pero amigos de primerísimo nivel, los dirigentes máximos de las ligas agrarias de las provincias, del país y de la región. No, pero te digo, no se puede contar las atrocidades hechas, porque atrocidades. Te digo, compañeros campesinos y de trabajadores de las organizaciones del sindicato de obreros rurales, uno que los milicos sabían que sabía dónde estábamos nosotros, le arrancaban los dientes con una tenaza, así, digamos, para que te des una idea. Pero no vale la pena redactar la cantidad, tipos de torturas. Estaban los técnicos franceses y los técnicos norteamericanos asesorando a los milicos de la Argentina en los tipos de tortura, digamos. El famoso Plan Cóndor, ¿no? El Plan Cóndor, sí, que era toda América Latina. Uh-huh. Qué bestia. Así es. ¿Y por qué Madrid? ¿Porque ese lugar es donde pudieron ir? Es donde pudimos ir. Te pudimos ir porque además no tenemos otro idioma. Uh-huh. Entonces, si íbamos a otro lugar, teníamos que aprender otro idioma. Y teníamos un sacerdote que era tío de Irmina. Así que, bueno, por ese lado pudimos encontrarnos también. Pero bueno, desde el exterior fuimos desarrollando mucha actividad, formamos parte de un equipo muy grande de ayuda a los familiares de presos y desaparecidos de la Argentina. Las organizaciones internacionales, tenemos que felicitar, han aportado muchísimo para los familiares, porque fue traumático, fue difícil todo ese periodo. ¿Y pudieron volver apenas se terminó la dictadura? Ah, sí, asume Alfonsín, el presidente democrático, el 10, y nosotros el 31 de diciembre ya volvimos. Fue un plato, porque vamos al consulado de Argentina en San Pablo, Brasil, y le dijimos, acá estamos con nuestros hijos, pero estamos con documento falso. Así que necesitamos un documento para regresar al país. Nos llamamos Remo Bénica y Hermina Kleiner, y así que nos dieron pasaportes provisorios que pudimos ingresar al país. A los 20 días de terminada la dictadura, ya el consulado nos atendieron, pero de maravilla. Y pudimos ingresar al país y no hemos tenido ningún inconveniente, ningún inconveniente. ¿Te imaginás que cuando regresamos, Irmina tenía que terminar alguna carrera de la facultad, de la universidad? Entonces la universidad le dice, bueno, tenés que ir a sacar en la policía un comprobante de buena conducta.
Así que fuimos y ni un problema, un certificado de buena conducta. Vos podés creer. Aquí no ha La, pasado la, nada. ¿Quién lo tiró? Bueno, así fue, Qué así cosa. fue. ¿Y cómo encontraron el movimiento y las ligas agrarias cuando volvieron? Me imagino que estaba todo No, desarticulado. todo desarticulado, todo desaparecido, un éxodo campesino increíble y la apropiación de las tierras por las corporaciones. Ujú. No, un fenómeno, te digo. Nosotros teníamos en el campo unas 600.000 familias del campo. ¿Sabés cuántos hay? No alcanza 100.000 hoy, digamos, Wow. ¿viste? Y se fueron apropiando de las tierras. El alto porcentaje de las tierras está en manos de gente que no es campesina, que es rica, que a veces ni vive en el campo. No, es tremendo el nivel de desastre de la estructura agropecuaria. Y eso casi no entra en la narrativa, ¿no? Hablamos de los desaparecidos y de los muertos, pero los cientos de miles de campesinos desterrados Pero casi no se cuenta. por supuesto, los viejos quedaron en el campo que prácticamente ni siquiera tenían la posibilidad de trabajar la tierra, Claro. porque se la fueron acaparando los grandes pools de siembra, digamos, ¿no? No te digo, un desastre. Por lo tanto, uno de los planteos que hacemos actualmente es la nueva ruralidad pensada para un nuevo país. Ujú. Y ustedes volvieron directamente a rearticular el movimiento, o sea, a seguir el mismo trabajo que estaban haciendo cuando se fueron. No, no pudimos. No pudimos hacer nada cuando volvimos. Por eso nosotros desarrollamos esta experiencia de agroecología en el campo de mis viejos, digamos, y que fue exitosa y que así fuimos contagiando a cantidad que podemos hablar de, qué sé yo, 5.000 experiencias en la Argentina de agroecología hoy, con todo este movimiento. Sí, sí, sí. Y además está aumentando permanentemente el tema de las fincas, de las granjas, de las cooperativas, etcétera, digamos, ¿viste? En el campo. Pero es un proceso lento, porque no es fácil, porque ellos compraron las tierras, entre comillas, muchas se las dieron los milicos, pero tienen toda la papelería. Entonces la expropiación, no queremos ni hablar de expropiación, queremos hablar de convencer, porque se están convenciendo algunos también que tienen muchas hectáreas en este camino de la agroecología. Yo creo que ese va a ser un camino muy importante. Y la experiencia de naturaleza viva, de producción, transformación y comercio de alimentos de calidad agroecológica, eso se va a ir extendiendo en campesinos también más grandes acá en la Argentina. Claro. Hay mucha esperanza en eso. Tuvimos recién una invitada de Brasil que participa del movimiento Sin Tierra, de los trabajadores rurales sin tierra, Sí, sí. que están justo en ese tema de la expropiación de cientos y miles de hectáreas en desuso, digamos. En Argentina, ¿hay eso en alguna medida? ¿Están en una lucha por la tierra también? ¿Qué tan Hay, fuerte hay, está eso? hay luchas, pero parciales y no significativas todavía, porque Ajá. todavía ese tema es así como que cuesta plantearse la expropiación para una redistribución de la tierra. La reforma agraria casi que hay que decirla en voz baja, Mm, digamos. Es muy, muy significativo lo que han hecho los militares y especialmente el último gobierno, el anterior gobierno de Macri, con los desastres de fomento de lo que es digamos, la contra de la agroecología, digamos. claro. Uf, qué historia, qué historia. En España, ¿qué experiencias adquirieron, qué conocimientos adquirieron que les nutrió al regresar para aplicar en su finca? Nosotros, viste que nosotros decíamos, tenemos un bichito que no nos puede dejar tranquilo. En España creamos el CALA, Centro de Audiovisuales para América Latina. Ah, Sí, sí, apoyado por un obispo muy, muy, muy importante de ahí de Madrid, y de todo un grupo de sacerdotes que formaban parte de todo el grupo de sacerdotes del tercer mundo. Nos apoyaron muchísimo y formamos esta organización y lo que hacíamos era recibir los materiales audiovisuales de los campesinos de América Latina, lo multiplicábamos
y lo redistribuíamos en América Latina. Una Ah, tarea muy importante que también nos ha apoyado muchísimo los organismos de ayuda de Europa y ajá. también de Canadá. ¿Y ese material existe todavía? Algunos se puede rescatar, sí, pero muchos se perdieron, ¿viste? Porque ya fueron de aquella época, digamos. Sería súper interesante verlos, ¿no? Sí, además fue una experiencia muy linda en España. Me encuentro con un guionista de la Argentina, de Buenos Aires, que nos conocíamos y cuando le contamos la historia, dice, no, tenemos que hacer una película, tenemos que hacer un montaje audiovisual. Así que decidimos con este guionista hacer dos montajes. La idea era hacer tres. La realidad del campesinado de América Latina, los procesos de lucha de los campesinos de América Latina y la nueva sociedad. Hmm. Así que este último no lo pudimos hacer. Esos dos primeros lo hemos hecho, que lo hemos distribuido 500 copias en América Latina, de estos dos primeros, muy lindo, con un dibujante extraordinario, exiliado guatemalteco, que nos hacían los dibujitos de las diapositivas, digamos, ¿viste? Así que bueno, hemos hecho eso, he participado de un grupo de muchos compañeros argentinos para todo este programa de ayuda a las familias de la Argentina. Esos tampoco se los puede ver. Nuestros oyentes lo pueden encontrar en algún lugar, ¿o no? Podría ser, pero es muy difícil, ¿eh? Muy difícil. Y aparte de eso, entiendo también, les hicieron una película y escribieron un libro sobre su historia, ¿no es cierto? Ah, claro, hay un libro bastante grande que tenés que conseguirlo. Yo creo que este compañero que vino acá me parece que lo llevó para que lo puedas ver, que se llama Monte Madre. Ya. El título tiene que ver con la selva que nos dio nuestros hijos, nuestros dos hijos, Monte Madre. Muy Ajá. lindo, un escritor jugado el 100% por un libro educativo, de formación, etcétera, digamos. Y la película, a partir del libro, después Juan Baldana, un director de cine, hace la película que se llama Los del Suelo. Esa la podés seguramente encontrar en Cinear. Ah, buenísimo. Los del Suelo. Ya, perfecto. Yo les voy a compartir en las notas del episodio, voy a buscar el enlace y los voy a compartir para que puedan ver. Eh, no te quiero robar más tiempo, pero me gustaría que también le cuentes a la audiencia si es que hay maneras en las que se pueden contactar con ustedes o ver su experiencia. Tal vez tienen redes sociales, páginas web, alguna cosa en donde la gente pueda enterarse más. Y también si es que hay algún proceso de capacitación activo en el que tal vez hay campesinos que nos están escuchando, en el que se puedan articular también a sus procesos. Mira, yo creo que podés poner el teléfono mío, digamos, que es lo más directo, y también puede ser el correo electrónico, venicarremo@yahoo.com.ar. Perfecto, yo voy a poner ese contacto para que te escriban. Tal vez no voy a poner el de tu teléfono para que no te Sí, bombardeen. sí, 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 sí. Qué lindo, Remo. Me ha inspirado muchísimo conversar contigo y me llena de alegría y de optimismo lo que tú has hecho y lo que sigues haciendo tú con Irmina y tu familia. Te quiero agradecer muchísimo. Qué lindo haber conectado contigo. No sé si quieras dejar algún mensaje a nuestra audiencia. Te están escuchando de toda América Latina y algunos otros países. Bueno, mi mensaje es que sigamos adelante, que sigamos defendiendo nuestra tierra, nuestra Pachamama, nuestro planeta, porque estamos en una época muy crítica. Un abrazo enorme, a unirnos todos los campesinos de América Latina, del planeta todo, para recuperar nuestra selva, nuestros montes, nuestra vida, nuestros animales, nuestras plantas, y trabajemos seriamente en alimentos sanos que nutren y que no envenenen. Este es un gran trabajo que debemos hacer los campesinos de América Latina. Producir agroecología, biodinámica, permacultura y todas las corrientes que respeten la vida de nuestro planeta y respeten a nuestra población toda. Así que bueno, un abrazo enorme y los acompaño desde mi corazón a todos, ¿eh? Así que gracias a ustedes por este programa, que podemos llegar
a muchas familias de América Latina y ojalá nos encontremos en algún momento ahí en Ecuador, abrazándonos con los campesinos, con todos los planes de agroecología. Así que gracias por todo lo que están haciendo y felicidades a todos en este tramo de vida del planeta y de esta civilización muy crítica y muy complicada. Pero pongamos todo nuestro esfuerzo, todas nuestras capacidades. Yo creo que voy a llegar a los 100 años, así que vamos a trabajar juntos todavía unos 20 años. Seguro llegas porque se te ve que estás enterito y lleno de energía. Bueno, un abrazo grande a toda América y a todo el mundo, ¿eh? A trabajar para salvar el planeta y para salvar la civilización. Hacia allá vamos. Mil gracias, Remo. Te mando un abrazo enorme desde acá de Ecuador y te deseo lo mejor a ti y a tu familia. Igualmente a todos ustedes. Chao a todos. Gracias.